Hola a todos, hoy vamos a hablar de la historia de la flauta traversa. Durante los siglos XI y XIII, la flauta travesera no era muy común en Europa, siendo la flauta dulce la preeminente. La flauta travesera llegó a Europa, desde Asia, a través del Imperio Bizantino. Perteneciente a la familia de aliento madera, la flauta traversa tenía un tubo cilíndrico más ancho que el de las flautas de pico. Esto permitía que la octava grave fuera más fácil de soplar y no era tan limitada en su registro agudo. A partir de aquí, se comenzó a desarrollar un repertorio solista para la flauta traversa. Aunque el sonido que producía todavía era inconstante, era más fuerte, claro y penetrante que el de las flautas de pico. El período renacentista marcó gran popularidad para la flauta de pico, pero las flautas traveseras se seguían interpretando. Estaban construidas en una sola pieza, eran cilíndricas y tenían 6 orificios digitales. Abarcaban 2 octavas y estaban realizadas en diferentes afinaciones que afectaban su tamaño. En la época barroca, la flauta traversa se hacía cada vez más popular y los instrumentos de madera se fueron rediseñando, adecuando mejoras y usando diferentes materiales, como por ejemplo la porcelana o el marfil. Su construcción fue hecha en un tubo cónico, dejando la cabeza cilíndrica, lo cual mejoraba la afinación. Contenía 6 orificios separados en 2 secciones y una llave cerrada que producía el mi bemol adicionada por el maestro Jacques-Martin Hotteterre. El cuerpo, antes de una sola pieza, fue fabricado en 3 partes: cabeza, cuerpo y pie. La flauta travesera barroca comenzaba su registro en el re y tenía 2 octavas y 5 o 6 notas sobre el segundo re. Otras notas podían tocarse intercalando dedos o tapando la mitad de los orificios, pero eran difíciles de tocar y de una sonoridad más opaca. Ahora sí viene la parte complicada, así que voy a tomar aire para acelerar un poco, porque si no, no terminamos más. Alrededor de 1700, el cuerpo fue dividido en 2 partes y 10 sectas, llamado cuerpo de recambio, lo que permitía al flautista adoptar su afinación de acuerdo a diferentes orquestas. En 1722 se inventan las llaves del do y do sostenido. Juan critica mucho esta prolongación, que juzga de inútil y nociva para la calidad del sonido. En 1752, los tratados de Wands y Trondix ofrecen diferentes digitaciones para cada nota. En 1760, los fabricantes Fiori, Edmund y Potter agregan las llaves del sol sostenido, si bemol y fa. Alrededor de 1790 aparecen flautas de 4 llaves en la música de Haydn y Mozart. Bueno, sigamos. Durante el periodo clásico, en la segunda mitad del siglo XVIII, se le agregaron rápidamente modificaciones a esta flauta. Pocas personas continuaron tocando las flautas de 3 o 4 llaves. Los inventos se sucedieron a una velocidad creciente. Era la época de la industrialización. La flauta clásica fue más brillante que la barroca, y es acá donde viene el punto de inflexión para nuestro instrumento. El flautista alemán Theobald Boecklin estudió las nuevas técnicas de flauta y, basándose en un nuevo sistema, en 1847, creó la flauta que se usa hoy en día. Entre sus fundamentos encontramos que los orificios debían ser más anchos y estar en lugares acústicamente correctos, que la flauta contendría un cierto número de llaves cubriendo todos los orificios que deberían permanecer abiertas en su posición de descanso, mejorando así la ergonomía del instrumento. Boecklin creó el tubo cilíndrico con una cabeza parabólica. Esto corrigió la afinación y homogeneizó el timbre en los diferentes registros. A medida que el tiempo pasaba, las flautas se construyeron de metal, y cuanto más duro el metal, más luminoso el timbre. A partir del siglo XX, solo tuvo adiciones y extensiones. Se fue convirtiendo en un instrumento versátil con diferentes sonoridades, que nos permite explorar diversos estilos musicales, como por ejemplo el rock, el tango o el jazz, entre otros. Esto fue todo por ahora, espero que les haya gustado
Estos videos son un material complementario para las clases. Si estás interesado en tomar clases, puedes contactarme a través de las redes sociales. Un abrazo y bye bye, nos vemos pronto.